Gracias al Señor que nos concede una vez más estar juntos, amén. Amén. Así que, estando juntos en su nombre, que Él tenga también la preeminencia, amén. Es lo más precioso cuando estamos juntos, es que Él tenga la preeminencia en la nuestra. Amén, hermanos. Compartamos, hermanos, algo de la palabra del Señor. Quería compartir con los hermanos dos aspectos, digamos, de la obra del Evangelio del Señor, dos aspectos de su operar en nosotros, de lo que Él ha hecho por nosotros, dos aspectos, digamos, de su salvación, del Evangelio, que hoy por hoy necesitamos tanto tener tan fresco, tan cercano a nosotros y a nuestro corazón, amén. Y quería, hermanos, justo para ver esos dos aspectos, que leyéramos un par de experiencias que el Señor dejó registrado aquí en el Evangelio. Uno está en el Evangelio de Lucas y otro está en el Evangelio de Juan, y ambas circunstancias, ambas experiencias le sirvieron al apóstol Pedro, ¿sí?, para comprender un poco estos dos contenidos, digamos así, estas dos operaciones que el Señor tenía que hacer en su vida. Claro que lo que el Señor hizo en la vida de Pedro también, hermanos, es la misma operación que Él quiere hacer también en cada uno de nosotros, en cada uno de sus hijos. Recordemos que justamente es el apóstol Pedro quien en Efesios él también dice, ¿no? Vosotros también, ¿cierto?, como piedras vivas, sed edificados, ¿cierto? Entonces él entendía que la obra que el Señor hacía y había hecho también con él era algo que tenía él que hacer con todos sus hijos. Entonces, significativamente, este par de experiencias nos hablan un poco, digamos así, de esa obra del Señor. Lucas capítulo 5. Si bien es cierto que el punto central está más hacia el versículo 8, necesitamos leer también los versículos anteriores, porque justamente en estos versículos anteriores es que algo sucede en el corazón del apóstol Pedro, y ahí nos muestra ese primer aspecto del Evangelio, ese primer aspecto de la obra del Señor Jesús. Como los hermanos saben, este contexto es bien conocido, ¿sí? Aquí Pedro va a seguir al Señor, va a conocer al Señor, ¿cierto? Y entonces dice así el versículo 1, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y el Señor vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra me echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, aquí pasa algo que ve Simón Pedro. Ese es el contexto en el cual sucede esta situación. Nosotros sabemos
lo que dice la Escritura y vamos a hacer un poco más de foco en esto que es aquí más adelante la palabra. ¿Qué inicialmente podríamos nosotros decir que fue lo que vio Simón Pedro? Dice la Biblia que cuando vio esto Simón Pedro, dice que él cayó de rodillas, ¿cierto? Ahí nos enseña esto el versículo, dice, Pedro cayó de rodillas ante Jesús. ¿Y qué fue lo que vio Pedro aquí? ¿Sí? Cuando leía este pasaje, leía esta escena, pensaba que probablemente había algo más aquí de profundidad que solamente una pesca milagrosa. Nosotros sabemos bien que estos milagros del Señor, realmente como el Evangelio los llama también, son señales. Así que el Señor estaba con todo esto señalando, figurando algo. Y muy a propósito, muy, digamos, con la intención de lo que va a suceder aquí en el corazón o en la vida del apóstol Pedro. Nosotros sabemos bien que más adelante el Señor va a decir, vas a ser pescador ahora de hombres. O sea que todo esto tenía para el Señor una figura detrás, había algo que Él quería señalar. Probablemente solamente por el milagro, por haber visto una pesca de esa manera, no necesariamente la reacción normal sería caer de rodillas. Hay algo más profundo acá que probablemente Simón contempló más acá y nos lo dejan ver justamente el relato que acabábamos de leer. Me llama la atención porque este relato aquí es escrito por Lucas. Se dice que Lucas no conoció directamente al Señor, no fue compañero directo del Señor como lo fueron otros apóstoles y algunos otros hermanos que fueron testigos, digamos así, oculares del ministerio del Señor. Pero Lucas dice que él investigó diligentemente las cosas que habían sucedido para ponerlas por escrito. Y aquí hay algunos detalles que pareciera ser que para poderlos notar hubiera sido necesario que la persona que los estuviera contando hubiera participado, hubiera visto esta escena. Y por lo tanto, quiere decir que esto que Lucas se relata aquí, que fue producto de los testimonios, del testimonio que hablaban las personas que sí estuvieron presentes en estas oportunidades acá, probablemente los mismos apóstoles con quien Lucas también tuvo contacto, sí, notaron algunas cosas que Lucas tuvo que plasmar acá. Y probablemente Simón, quien es, digamos así, aquí Pedro, uno de los actores principales de la escena, seguramente relataba algunos detalles que probablemente uno podría pasar inicialmente desapercibidos y de pronto focalizarnos, como decíamos, solamente en ese aspecto milagroso, que alguien pueda multiplicar de esa manera esa pesca. Pero hay algunos detalles aquí que me llaman la atención y justamente es como está relatada también esta escena. Lo primero que empieza aquí Lucas contándonos, como digo, esto cobra una relevancia importante porque es como que esto era lo que se resaltaba cuando las personas contaban las historias del Señor Jesús. Esto es escrito por Lucas unos varios años después de que esto ha sucedido, o sea, esto tiene un tiempo ya de haberse, digámoslo así, uno podría haber olvidado ciertos detalles. Pero uno recuerda, hermano, lo que es importante, ¿cierto? Lo que es significativo para la vida es algo que queda impregnado en nuestros corazones y que hace que a uno no se le olviden los detalles que tocaron realmente el corazón a profundidad de nuestra vida, ¿cierto? Y eso sucedía con los apóstoles. Y me llama la atención por eso algunos de estos aspectos. Dice que el Señor estaba en una playa y de pronto se empezaba a agolpar la gente porque el Señor hablaba la palabra de Dios y ellos estaban oyendo la palabra de Dios, ¿no? Y así en esa, digámoslo así, espontaneidad, en esa sencillez al Señor en la playa, ¿cierto? Tal vez con sus pies en la arena, en esa espontaneidad el Señor habla la palabra de Dios, ¿sí? Y tal vez la gente empieza a escuchar esto que el Señor decía, como nos lo relatan en otras oportunidades, la manera que el Señor exponía la palabra de Dios con esa autoridad, con esa diferencia, digámoslo así, hace que las personas comiencen a acercarse a Él, ¿cierto? Y en ese, entre comillas, digámoslo así, púlpito, ¿cierto? Porque realmente
es una barquita donde el Señor está sentado con esa sencillez hablando la palabra de Dios, ¿cierto? Y eso ya empieza a ser seguramente muy significativo, ¿no le parece? ¿No le parece que eso ya llama mucho la atención, ¿cierto? Porque, hermanos, los grandes predicadores, las personas que estaban con la doctrina en su época, estaban en el templo era donde se reunía esa gran cantidad de investidos, digámoslo así, con determinada forma, ¿cierto? En determinados espacios, en determinados días, con determinada forma, ¿cierto? Y solamente algunos que tenían determinada casta eran los que hablaban la palabra de Dios, ¿sí? Pero esto, cómo el Señor hace las cosas, refleja quién es Él, ¿cierto? O sea, de acuerdo a lo que hay en el interior del Señor, de acuerdo a lo que hay en su interior, es que se empieza a Él a reflejar en las cosas, en la manera como Él hace las cosas más externas. El Señor probablemente no le importó tanto que tenía que predicar en medio de la playa, sentado, probablemente no sé qué tan cómodo, ahí en la barquita, ¿cierto? Y ahí el Señor no ponía tanta atención en la parafernalia externa de las cosas. Y aún así, aunque las cosas parecían muy sencillas, una predicación en medio de la playa a personas pescadoras, no solo pescadoras, pero también entre pescadores, ¿cierto? Porque, hermanos, así el Señor hace, el Señor opera. Cuando el Señor encuentra esa disposición sencilla, esa disposición simple, cuando no tenemos nuestros ojos tan pegados en la cosa de afuera, ahí el Señor, ¿cierto?, tiene libertad para hablarnos, para hablar su palabra, para hablarnos de Dios, ¿cierto? Así es el Señor. Nosotros necesitamos, hermanos, captar esos detalles del Señor, porque no son solamente detalles externos, como decimos. Esos detalles externos reflejan bien lo que hay en el corazón, ¿cierto?, del Señor. Y hay otra cosa tan hermosa acá que me llamaba la atención, como el Señor se acerca a la barca de Pedro, ¿cierto? Y él usa aquí una palabra, dice que el Señor le ruega que separe un poquito la barca de la playa, ¿sí? Y probablemente esto, hermanos, esto fue algo que seguramente Simón recordaba, porque fue él a quien le rogó el Señor. Y ese ruego del Señor nuevamente muestra algo de su carácter, ¿cierto? Esa delicadeza del Señor me llama mucho la atención. Esa delicadeza de sus palabras me llama mucho la atención en el corazón. Y es algo que para nosotros debería ser apreciable esto. Este ruego del Señor nos habla mucho de su manera de ser, de su temperamento, ¿cierto? Él bien hubiera podido ordenarle a Pedro, seguramente que de la misma manera Pedro hubiera obedecido, pero él no le ordenó a Pedro, él dice que él le rogó, ¿cierto? No sé de qué manera, ¿cierto? Pero refleja un poco lo que es el carácter del Señor Jesús, ¿sí? Pedro ve a un hombre que le ruega, ¿cierto?, a ese que están oyendo una gran cantidad de personas, o sea que él no toma, digámoslo así, una actitud, digámoslo así, dura ni fuerte frente a Pedro. Él no hace como que la barca es de él, no, él le ruega a Pedro y lo hace de esa manera tan tierna, tan especial, porque claramente el Señor sabe que Él está conquistando su corazón, ¿cierto? Él está haciendo algo en función de la vida de Pedro, pero la manera como el Señor empieza a hacer su obra en la vida de Pedro, de esa manera tan tierna, ¿cierto? De esa manera tan respetuosa, tan paciente, tan amable, eso es del Espíritu, hermanos, eso es del carácter del Señor Jesús. Uno de los reflejos del Espíritu es eso, ¿cierto? Ese ánimo del Señor, ¿cierto? Y de la sabiduría de Dios, de la sabiduría que viene de lo alto, dice que es amable, ¿cierto? Eso refleja. Y Pedro está viendo todo esto. Cuando él dice aquí, y viendo Pedro esto, es todo este conjunto de cosas. Y ahora sucede entonces, y seguramente ahí puede haber alguno que otro más detalle, ¿cierto? Y entonces ahí el Señor le dice a Pedro, seguramente después de haber predicado algo, ¿cierto? Después de haber enseñado algo. Pero Pedro está captando no solamente su enseñanza, sino la misma persona del Señor. Y por eso se cuentan estos detalles que si nos damos cuenta, parece que fueran detalles de alguien que estuvo presente. Porque ¿quién podría haber visto que el Señor
estaba en la playa, luego se fue a la barca, luego le ruega a Pedro, luego Pedro corre un poquito la barca para allá, etc. Es alguien como que estuviera presente. Así que quien contaba esto valoró estos detalles del Señor, valoró ese carácter del Señor, que aunque él, por lo que él va a hacer más adelante, y ahí es donde Pedro empieza a contrastar las dos cosas, como este Señor, este Dios, porque en sus palabras él va a dejar ver que hubo esa revelación en el corazón de Pedro, ¿cierto? Como él siendo capaz de ordenar aún a los peces, este que tiene autoridad sobre el mar, que tiene autoridad sobre los peces, ¿cierto? Este mismo es el que se ha tomado este tiempo para hablarme la palabra, para rogarme que se pare la barca un poco más adentro, ¿cierto? Y es este mismo el quien con toda paciencia y longanimidad me dice: Pedro, tú podrías, Simón, ¿quieres tú intentar otra vez? Echamos otra vez esta red, ¿cierto? Y Pedro seguramente en su corazón, ahí como nos lo deja ver, ¿cierto? Con más dudas que certeza, ¿cierto? Como con más, no sé, bueno, maestro le dice, ¿no? Maestro, ¿cierto? Pues yo sé que tú eres un maestro, ¿cierto? Pero yo soy un pescador y yo sé que cuándo se debe echar la red, cuándo no, ¿cierto? Toda esa digámoslo así, esa naturalidad propia, ¿cierto? Esa gran cantidad de dudas, ¿cierto? Pero también un poquito, no sé, tal vez por respeto, pero pienso que también por un poquito de fe y de confianza en este hombre que ha estado predicando a Dios, que ha estado hablando de las cosas de Dios, ¿cierto? Vamos a echar la red, ¿cierto? Porque bueno, así somos nosotros, ¿cierto? Que nosotros hemos llegado también al Señor de esa misma manera, hermanos, que al principio seguramente era una gran cantidad de dudas, y más bien la fe, nuestra fe, ¿cierto? Como un granito de mostaza, como dice el Señor, ¿cierto? Gracias al Señor que no necesitamos, ¿cierto? Tanta fe, sino solamente un poquito de confianza, ¿cierto? Que como digo yo, creo que a Pedro le sabía más a desconfianza que a confianza, ¿cierto? Pero al final Pedro, en ese corazón así raro, ustedes saben la manera de ser de Pedro, lo natural, y para él seguramente era bien difícil volver a intentar echar esa red. No sé con qué actitud Pedro echaría esa red al final, ¿cierto? Pero de pronto, hermanos, ahí Pedro ve esto, ¿no? Ve todo este cuadro que estamos tratando de describir. Y entonces ahí él cae de pronto en cuenta de todo esto que ha sucedido, ¿cierto? Y dice entonces, el versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Ahora sí consideramos todos estos aspectos que ahora él ve al Señor, ¿no? Porque ahora sí va a decir, ¿no? Diciendo, apártate de mí, Señor. O sea que en ese mismo instante Pedro comprendió que él no solamente era un maestro, aunque él es el maestro, pero él es Dios, él es el Señor. Ahí Pedro se dio cuenta que él era el Señor. Y conjuga toda esta escena, porque por eso el Evangelio resalta ahí. Viendo esto, Pedro cayó de rodillas. ¿Por qué cayó de rodillas, hermanos? Porque ahí comprendió cómo ese mismo Señor era este que había estado ahí con él en la playa, el mismo que le había rogado. Cómo él, teniendo todas las cosas, ¿cierto?, hacía la forma como él hacía las cosas era tan diferente. Probablemente Pedro se dio cuenta que si él hubiera sacado la mitad de los peces que por obra del Señor él había pescado, probablemente Pedro, solamente con haber sacado la mitad de los peces, probablemente su corazón hubiera estado tan arriba, tan lleno de orgullo, tan lleno de autosuficiencia, tan lleno de vanagloria, ¿cierto? Y este hombre, que es Dios, ¿cierto?, aunque es capaz de llamar a todos los peces del mar en un instante, tiene todavía ese carácter, tiene todavía ese corazón, ¿cierto? Como la manera como Dios hace las cosas es lo que hace a Pedro
y a nosotros también debería hacernos caer de rodillas delante de Dios, ¿cierto? No es solo su poder, porque por su poder seguramente Él nos podría hacer arrodillar, ¿cierto? Pero cuando su carácter se revela, somos nosotros solos los que caemos de rodillas delante de Dios, porque comprendemos su carácter, su corazón, no solo su poder. Si el Señor solamente quisiera mostrarnos su poder, pues nos resistiríamos a caer de rodillas. Pero cuando el Señor nos revela su carácter, hermanos, ahí nuestro orgullo es absolutamente triturado y machacado y caemos de rodillas, ¿cierto? Y nos damos cuenta que a veces nosotros, sin ser nada, ¿cierto?, nos pretendemos ser todo, o queremos serlo todo. Y el Señor, siéndolo todo, Él ruega, ¿cierto? Él predica desde una barquita, no importa, ¿cierto? A veces debajo de un árbol. No es importante para el Señor tanto la parte externa, ¿cierto? No sé si tendría algún baldecito patas arriba para poder poner ahí sus sandalias, qué sé yo, pero ese es el carácter del Señor. Y ahí Pedro conoce a su Dios, conoce a su Señor. Y mira lo que pasa en el corazón de Pedro. ¿Cuál es el efecto de esto, hermanos? Nosotros hemos sido salvos por esta misma razón que Pedro está aquí creyendo al Señor. ¿Sabe por qué? Porque vimos a nuestro Dios colgado en la cruz del Calvario, derramando su sangre por nosotros. Esa es la obra del Señor por nosotros. Y ahí nosotros caímos de rodillas, ¿cierto? Y en Pedro dice así: apártate de mí, Señor. ¿Por qué? Mira lo que comprendió aquí Pedro: porque soy hombre pecador. Hermanos, cuando nosotros vemos esos dos atributos en la misma persona del Señor, teniendo el poder, siendo el Señor, siendo Dios, pero al mismo tiempo mostrando su humildad, ¿sí? Ahí nosotros nos damos cuenta cuánto de mal hay en nosotros. Ahí nos damos cuenta que nosotros somos pecadores, ¿cierto? Cuando vemos el carácter del Señor, nosotros reconocemos que somos pecadores, ¿cierto? Pedro reconoció esto: sí, Señor, apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. Ahí Pedro vino a arrepentimiento. Dice: este sí es Dios, este sí es santo. ¿De qué era consciente Pedro aquí, hermanos? De la distancia que había en su corazón, en su persona, a la persona del Señor Jesús. Esa distancia es la que nos hace a nosotros arrepentirnos. Si nosotros nos damos cuenta, hermanos, de Pedro no se nos dice que cometiera muchos pecados. Por lo menos no hay de manera explícita algo que nos haga pensar que Pedro era una persona que tuviera un testimonio, digámoslo así, que pudiéramos llamar nosotros un testimonio negativo. De hecho, probablemente Pedro seguía al apóstol, a Juan el Bautista. Él esperaba al Mesías, ¿cierto? Pedro también esperaba al Mesías. Por supuesto que era algo también cultural en medio de todos los judíos. Pero en Pedro se ve que hay una intención, que era una persona, digamos así, que tenía en su corazón la esperanza del Mesías y que lo esperaba con cierta, digámoslo así, añoranza. Eso es lo que nos dejan ver los otros evangelios cuando vemos el cuadro anterior al encuentro del Señor con Pedro. Nos damos cuenta que Pedro no era una mala persona, digamos así. No se nos dice de Pedro que estaba de pronto de cantina en cantina, que era un mal esposo, que era un mal yerno. No se nos dice nada de esa manera, ¿sí? Así que Pedro aquí, hermanos, está siendo consciente no de algo que él hace, porque probablemente su conducta no era tan negativa, ¿cierto? Pero cuando nosotros nos encontramos con el Señor, nosotros no solamente tenemos conciencia de lo que hacemos, eso todavía es superficial. Cuando el Señor se nos revela, nosotros tenemos conciencia de lo que somos. Eso es más profundo de tener conciencia de lo que hacemos.
Hermano, nuestro problema no es lo que hacemos. Nuestro problema es lo que somos, lo que es el hombre. El pecado, cuando Pedro aquí dice, yo soy un hombre pecador, no le está diciendo solamente, Señor, perdóname porque he hecho cosas malas, porque he dicho algunas mentiras, porque he visto algunos programas que no debería haber visto, porque de pronto se me ha subido el tono donde no se me debió haber subido, porque en la oficina de pronto... No es eso de lo que Pedro se está arrepintiendo delante del Señor. Pedro se da cuenta que él en su esencia es un ser distante de él, distante de Dios. Hay algo que Pedro se da cuenta que él, ¿cierto?, es. Y ese es ser pecador. Ahí está nuestro problema, hermanos. Nuestro problema, hermanos, no es tanto tratar con los pecados. De eso el hombre puede ayudarse a sí mismo. Usted se da cuenta que en el mundo hay personas tratando con sus pecados, sin recibir a Dios, sin tener revelación del Señor. Aún así las personas están luchando con sus pecados, ¿o no? Eso todavía no nos hace diferentes de los demás, ¿sí? Y el asunto con el Señor es más profundo. El Señor sabe que su obra tiene que ver con un cambio de naturaleza en nosotros. Por eso el Señor, para poder tratar con nuestros pecados, Él tenía que morir en la cruz, tenía que hacer una obra expiatoria por nuestros pecados, pero librarnos del pecado en singular, que es la naturaleza caída nuestra. Ese es el problema. Hermanos, no pongamos nuestros ojos en los pecados de manera plural. Los hermanos conocen bien esa diferencia de lo que son los pecados en plural y el pecado en singular, ¿cierto? En ese libro de nuestro hermano Watchman Nee, el Evangelio de Dios, en el primer capítulo el hermano nos expone y nos hace una gran exposición, pasando por todos los versos que nos dejan entender esta gran diferencia. Y ahí nosotros nos damos cuenta que nuestra vida, hermanos, no consiste en luchar contra los pecados. No. Eso es un error. Aún doctrinalmente eso es un error, es una equivocación. Y ¿sabe qué? Ahí no la podemos pasar nosotros toda la vida, dándonos cantaleta con los pecados. El problema no son los pecados, el problema es el pecado. Si nosotros no somos conscientes del pecado, nunca vamos a superar los pecados. Y la solución al pecado en singular no es algo que nosotros podemos hacer, es algo que el Señor tiene que hacer por nosotros. Y eso Él ya lo hizo. La muerte en la cruz del Calvario es la solución al pecado en nosotros. Y dice el Señor que Él ya nos libró del pecado, ya nos libró. Que Él ya condenó el pecado en la cruz del Calvario. ¿Sí? Y que nosotros ya somos libres del pecado. Eso lo dice. No tenemos tiempo para ir a todos esos versos, pero si quiere apuntar ahí el capítulo 6 de Romanos, versículo 22, bueno, todo el capítulo de Romanos explica bien. El capítulo 6 de Romanos específicamente nos deja ver claramente eso, y Pablo nos dice es eso, que la solución a nuestras malas obras viene desde la obra expiatoria del Señor Jesús en el Calvario. Por eso es que a veces el diablo, hermanos, nos hace, digámoslo así, nos hace algunas jugarretas para dejarnos a nosotros en nuestras propias fuerzas, tratando de librarnos de los pecados. Pero tratar de librarnos de los pecados, ¿cierto?, sin corregir realmente de la manera que se corrige el pecado en nosotros, porque ciertamente el Señor ya en su Espíritu, Él ya mora en nosotros y Él ya nos hizo santos. Él ya es nuestra santificación, como dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, que Él es nuestra santificación, no nosotros mismos no nos santificamos, Él vino a morar en nuestro corazón, y desde que Él mora en nuestro corazón nosotros hemos sido santificados, ¿cierto? Solo que claro, nosotros también en nuestra carne, ¿cierto? También es cierto que está el mal, ¿cierto? Pero ahora nosotros tenemos a dónde acudir para defendernos del mal y para guardarnos del mal.
Tenemos que acudir no a lo que nosotros podamos hacer en nuestra propia fuerza, sino a lo que el Señor ya hizo y pararnos en ese terreno. Y cuando nos paramos en ese terreno, ¿sabe qué puede hacer el diablo con sus pecados, con los que nos quiere tentar? Tiene que guardar e irse con ellos mismos. Porque encuentra que nosotros presentamos la verdadera solución a sus propios ojos. Lo que tenemos nosotros que hacer es creer lo que el Señor ya hizo por nosotros. Él ya murió en la cruz del Calvario, ya perdonó una sola vez y para siempre. Algunos de los hermanos que leían algunos de los pasajes ahora antes de la alabanza, leía justamente ese pasaje que decía el apóstol Pedro, que era para el pecado solamente fue necesario una vez y para siempre un solo sacrificio de una sola persona. Amén, hermanos. Entonces, cuando el Señor puede revelar eso en nuestros corazones, sucede algo maravilloso. Y es que es como si hubiéramos cerrado la llave de donde brotan todos los pecados en singular. ¿Cierto? Ahí cerramos la llave. ¿Cómo cerramos la llave del pecado? Presentando la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Hermanos, esa es la verdad. No hay otra manera de vencer el pecado. Intente cualquiera otra. Seguramente hemos intentado muchas, ¿cierto? Hemos intentado muchísimas, pero nos hemos dado cuenta que aunque las hemos hecho todas, ¿cierto? Los pecados volvían a ganarnos la partida, ¿cierto? Cuenta el hermano Watchman Nee un testimonio, no sé si es en ese mismo libro, que de pronto viene un hermano a hablar con él y le dice: hermano Nee, he hecho todo lo que me han dicho para librarme de mis pecados. Tengo un problema con el cigarrillo, decía el hermano, y he hecho absolutamente todo. He hecho absolutamente todo. Aún he aumentado mi dosis de oración, he aumentado mis madrugadas, he aumentado mis estrategias. Y el hermano desesperado decía: y me he dado cuenta que no puedo con mis pecados, no los puedo vencer. Por más que quiero hacerlo, no los puedo vencer. Y dice que el hermano Watchman Nee alzó las manos y dijo: gracias a Dios, ¿cierto? Entonces el hermano quedaba todo extrañado: hermano, pero yo estoy con esta carga, diciéndole que no puedo y que por más. No sé si algunas veces le ha pasado eso, hermano, ¿cierto? Donde decía a veces, qué sé yo, no vaya a la oficina, el pecado está en la oficina. Ah, Señor, voy a dejar de ir a la oficina para dejar de pecar, ¿cierto? Y adivine qué pasaba cuando no iba a la oficina. Pecaba, y a veces hasta más. ¿Sí? ¿No le parece eso? Un hermano decía: hermano, boté el televisor, ¿cierto? Pensando en que ahí se acababan mis pecados y mis problemas, ¿cierto? Y adivine qué pasó después de que botó el televisor. Era tan pecador como antes. Entonces el hermano Watchman Nee le dice: hermano, gracias a Dios que por fin usted se ha dado cuenta que usted frente a los pecados no puede hacer absolutamente nada. Porque ahora usted se va a dar cuenta que el único que puede actuar frente al pecado, porque lo que usted hace no es un problema de lo que hace, es un problema de lo que es, de lo que hay en su corazón. Y eso solamente lo corrige la obra del Señor Jesús. Y entonces el hermano dice que nunca más fue libre en ese instante. ¿Cuándo? Cuando él encontró que la obra del Señor Jesús era el que lo sacaba a él de su pecado en singular, ¿cierto? Y ahora ya el hermano fue libre de todo eso, ¿sí? Ya podía pasar incluso, ¿cierto?, cerca donde vendían las cajetillas. Ya el Señor lo había hecho libre de eso y podía pasar todos los días por el mismo puesto donde antes compraba los cigarrillos. Nunca más volvió a tener problemas con eso, ¿cierto? Porque la solución no es algo que Él puede hacer, es algo que el Señor ya hizo. Ahora, si nosotros no nos paramos en el terreno de lo que Él ya hizo, estamos solos y abandonados. A ver, ¿qué hacemos nosotros solos y abandonados? Nosotros necesitamos guardarnos en lo que Él ya hizo. Como el Señor Jesús oraba en Juan en el capítulo 17, y le decía a sus discípulos, a oídas de todos sus discípulos. Pues creo que ahí estaban los 11 ya nomás. Y el Señor oraba: Padre, no te pido que los quites del mundo,
¿cierto? Porque el Señor sabía que el problema no es quitarnos del mundo. El problema no es el mundo. Claro, no debemos amar al mundo, eso también lo dice claramente el Señor. Pero a veces pensamos que es saliéndonos del mundo que acabamos con nuestros problemas. Pero el Señor no dijo que nos quitaran del mundo. El Señor dijo fue que nos guardaran del mal. Y cuando uno se empieza a dar cuenta, si coge uno y hace esa búsqueda de esa palabra, ay Señor, tú dijiste guárdanos del mal, y si usted busca esa palabra, guardar, es impresionante, hermanos, que aparece la gran cantidad de veces que se habla de la palabra guardar. ¿Sabe quién lo hace? El Señor. El Señor es quien nos guarda. ¿Sí? Y hay un versículo que dice que con Él estamos escondidos o guardados con Cristo en Dios. Ahí es donde tenemos que guardarnos, ¿cierto? Entonces tenemos que estar en el mundo, pero guardados del mal. A veces nosotros queremos es quitarnos del mundo, pero primero, eso no es la voluntad de Dios. Segundo, eso no es tan fácil, ¿cierto? Y tercero, aunque nos quitáramos del mundo, aunque nos fuéramos, no sé qué podríamos decir que para nosotros lo que podría llegar a ser salir del mundo. ¿Qué es salir del mundo? Probablemente salir del trabajo, salir de la universidad, salir de los negocios, salir de los oficios de la casa. Eso es del mundo, ¿cierto? Salir absolutamente de todo, salir de los colegios, salir del deporte, salir de todas las áreas del mundo, irnos no sé a dónde, a la Sierra Nevada, qué sé yo, no sé dónde, del mundo, donde no entra celular, donde no entra internet, donde no hay televisión, donde no hay nada, ¿cierto? Y ahí, si pudiéramos pasar un escáner, ¿cierto?, del pecado, adivine quién seguiría el bombillito, así, aquí sigue el pecado, ¿cierto? Ay, hermanos, necesitamos ver bien las cosas como el Señor las ve, para no entrar en métodos, o para no entrar en ejercicios que nos van a dejar muy agotados y con la misma decepción de siempre. Necesitamos, como Pedro, darnos cuenta, Señor, yo soy un hombre pecador, yo soy un hombre pecador, Señor, ¿cierto? Y entonces dice aquí, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, mira lo que el Señor le dice a Simón: no temas. Ay, hermanos, qué precioso esa palabra. Cuando es el Señor quien resuelve el problema del pecado, ¿sabe qué aparece en nosotros? No temas. Aparece el descanso. Mire que el Señor aquí no le dice a Pedro, no, Pedro, no te ves tan duro, tú no eres tan pecador. No, hermanos. El Señor es consciente también de quién es Pedro. Si el Señor hubiera podido, se lo hubiera dicho explícitamente. Le hubiera dicho, sí, Pedro, sí, yo sé que tú eres un pecador, ¿cierto? Porque Él no se lo niega en ningún momento. Parece ser que a nosotros sí estamos más interesados en que se nos reconozca como que no pequemos, como que no somos pecadores, ¿cierto? Pero fíjese que ese no es tanto el tema del Señor, porque el Señor sabe que Él fue a los pecadores. El apóstol Juan le dice a los hermanos, y pareciera como algo bien raro que el apóstol Juan le dijera allá en la primera de Juan, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué estamos diciendo? Mentiras. Estamos diciendo mentiras. Claro, lo que dice el apóstol Juan, y hay que leer con cuidado ahí, es que si decimos que no tenemos pecado en singular, ¿cierto? Porque, hermanos, una vez nosotros hemos visto la obra del Señor Jesús, lo más raro que puede suceder en una persona que ha recibido al Señor en su corazón, lo más raro es que pequemos. Eso es absolutamente raro. Así lo dice más o menos el apóstol Juan. Dice, si alguno hubiere pecado. Fíjese esa, ¿no? Uno hubiera podido decir, no, pues como todos se la pasan pecando. No dice si alguno, ¿cierto? Porque dice la Escritura, el que está en Cristo no peca, ¿cierto? Así dice el Señor. Qué tremendo eso. Pero es el que está en Cristo, ¿cierto? No el que es santo por sí mismo. El que está en Cristo, ahí está el detalle.
estar en Cristo, en la obra de Él, siendo conscientes de su victoria, siendo conscientes de lo que Él ya ha hecho en la cruz del Calvario. Y como nosotros, como dice Romanos, como dice Hebreos, como dice Gálatas, que Él ya crucificó el pecado también en nosotros. Porque nosotros en su mismo bautismo hemos sido bautizados. Hay que leer Romanos capítulo 6. Muy frecuentemente tenemos que leer Romanos capítulo 6. Porque de ahí es que viene toda la comprensión de lo que sucede en nuestro ser. Pablo se daba cuenta que por más que insistía en tratar de hacer lo bueno y lo bueno y lo bueno, ¿qué le pasaba? Hacía lo que no quería, hacía lo malo. Hasta que Pablo se dio cuenta, no, digamos así, en ese jueguito no vamos a seguir más, ¿cierto? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Ahí él salió de ese lío de por qué estar cada vez entre más procuro hacer lo bueno, más me hallo que no soy capaz y termino mal. Pablo, y nosotros todos, me lo digo a mí mismo principalmente, no se trata de eso. Esa es una experiencia que vamos a tener por algún tiempo en nuestra vida, caminando con el Señor, hasta que Él se da cuenta, que nos damos cuenta que la solución no es cómo, ni qué, ni cuándo, ni dónde. El asunto es quién, hermanos. ¿Quién? Ahí Pablo se dio cuenta. ¡Ay, gracias doy al Señor Jesús! Porque si no yo me lo hubiera pasado en eso toda la vida. No, hermano, y ahora haga esto, ¿cierto? Y lo quiero hacer, lo intento hacer con todas mis fuerzas, pero ¿por qué lo que más me recomiendan que haga es justamente lo menos que al final quiero hacer? Lo que más me cuesta trabajo hacer. Porque no es eso, ¿cierto? Ya el Espíritu, ya el Señor te dará después qué es lo que tienes que hacer. Pero primero seamos conscientes del quién, que el cómo, el cuándo y el qué, es el Espíritu se encargará de irnos ayudando. ¿Cierto? Entonces, cuando el Señor ve esa condición de Pedro, ¿qué le dice a Pedro? Pedro, no temas. Porque ¿sabe qué pasa, hermanos? Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en nuestros pecados o aún en nuestro pecado, nos llenamos de temor. ¿Sí? Nos da miedo. ¿Y sabe qué hace el miedo? Nos paraliza. El miedo paraliza. El miedo nos hace huir aún del Señor mismo. ¿No le parece que eso pasa así a veces? Que entre más insistimos en el pecado y los pecados y lo que pienso y lo que no pienso, nos vamos llenando de temor, nos vamos secando, ¿cierto? Por eso el Señor, cuando a Isaías le pasaba lo mismo, el Señor mismo tuvo que alzarlo y volverlo a traer, ¿cierto? A Él mismo. Porque el pecado es para acudir al Señor. Para eso es que el Señor, como dice también Romanos, por la ley nos deja dar cuenta quiénes somos, qué joyitas realmente somos y qué capacidad de pecadores somos, ¿cierto? Y cuando ya nos damos cuenta que vamos a salir corriendo, ahí el Señor nos retiene y nos dice, no temas. Cuando nosotros tratamos el pecado por nosotros mismos, queremos salir corriendo. Pero cuando es el Señor quien trata con nuestro pecado, cuando presentamos su obra en la cruz, ahí se nos va el temor. Porque, hermanos, la vida de nosotros con el Señor no es una vida de temor. Esa no es la vida que el Señor nunca quiso tener con los seres humanos. Ni antes de la caída, ni después de la caída, ni en la redención. El Señor querrá que nosotros tengamos una relación con Él de parálisis, porque sabe que el Señor nos mira no para juzgarnos, sino para salvarnos, para rescatarnos, ¿cierto? Porque Él sabe que la solución es que el hombre ponga su confianza en Él, en el Señor Jesús. Por eso la obra del Espíritu Santo, decía el Señor hablando, que cuando el Espíritu Santo viniera nos iba a convencer de pecado, y Él decía, ¿por qué? Decía, de pecado por cuanto no creen en mí, ¿cierto? Ese es el pecado. La manera de librarnos del pecado es creyendo en el Señor, y esa es la obra del Espíritu Santo. Quitar nuestra confianza de nosotros mismos, nuestra fortaleza de nosotros mismos, y pasarla a la del Señor, a la obra del Señor Jesús, ¿cierto? Esa es la obra del Señor. Por eso, qué precioso, hermanos.
Y cuánto más seguiría el apóstol Pedro, ¿cierto? Maravillándose. Creo que si podría volver a caer 2 veces de rodillas, otra vez volvería a caer después de que vuelva el Señor y le dice esto: Pedro, no temas. Como el que es santo, quien realmente sí podía tratar con el pecado, era el que era santo. Ese es el Señor. Él es quien puede realmente tratar con el pecado de Pedro y con el de todos nosotros. Nosotros no. Nosotros somos pecadores. Pero el Señor es santo. Él sí puede resolver el problema. Porque Él sí es limpio. Él sí nos puede limpiar. Nosotros no nos podemos limpiar a nosotros mismos porque nosotros somos una mancha entera. Pero el Señor, que es puro, que es limpio, Él sí nos sabe limpiar, ¿cierto? Y ahí el Señor llamó a Pedro: Pedro, no temas. Ay, qué precioso, hermanos. ¿Cómo descansaría el corazón de Pedro después de ver su tremenda lejanía al Señor? Porque él vio que era Dios, que Él era santo, que Él tenía el poder, que tenía esa mansedumbre, que tenía esa humildad, y que ahora Él mismo le diga: no temas, Pedro, ¿cierto? Desde ahora serás. Ah, qué alegría, hermanos, que el Señor saca a Pedro de lo que él es y le muestra lo que él va a hacer. Qué alegría esto. Ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestros ojos. Cuando nosotros pasamos mucho tiempo mirando lo que somos, ¿cierto? Ahí nos llenamos de temor. Pero cuando escuchamos no lo que queremos ser, sino lo que el Señor nos dice que hemos de ser, de lo que somos en Él, descansamos otra vez. Y ahí dice: desde ahora serás pescador de hombres. O sea que aquí está como esa figura embebida ahí. Así como el Señor fue capaz de sacar esa gran cantidad de peces, de lo que Él estaba hablando, el Señor era de la obra que Él hacía para rescatar, para sacar a los hombres de su pecado. Eso es lo que le está diciendo a Pedro con esta figura, y Pedro lo entendía bien porque él era un pescador. Ahí Pedro se dijo: o sea que ahora lo que tengo que hacer es pescar a los hombres, salvar, sacar a los hombres. Pero para que Pedro pudiera hacer eso, él mismo primero tenía que entender qué era lo que había pasado con él. Y él estaba entendiendo lo que estaba pasando con él. Pedro iba ahora a predicar el Evangelio, a rescatar a otros como de la misma manera que fue él rescatado. Ahora él podía ir a decirles a otros: pecadores, no teman. El Señor Jesús tiene capacidad de hacer una obra milagrosa, poderosa, abundante. No depende de las capacidades mismas de pescador, ¿cierto? Depende de lo que el Señor es capaz de hacer. Y ahí Pedro se dio cuenta quién era el Señor, ¿no? Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué? Le siguieron. Y ese es el comienzo de la vida de Pedro con el Señor. Y ese es el primer aspecto, hermanos, de la obra del Señor con nosotros. Nos libra del pecado. Una sola vez y para siempre nos libró del pecado. Por su sangre en la cruz hizo una obra abundantísima, que nosotros, con toda nuestra experiencia de pescadores en cada una de nuestras áreas, nunca hubiéramos podido salir de esa condición. El Señor hizo ese milagro en la vida de Pedro. Luego, ustedes saben todo lo que es la relación de Pedro con el Señor, ¿cierto? Pero hermanos, ¿sabe qué? Eso no es todo lo que el Señor quiere hacer en nosotros, ni con nosotros. Más adelante, esta, digamos así, es la primera, o alguna de las primeras, casi la primera escena que se nos menciona en los evangelios de Pedro con el Señor. Ahora vamos a ver la última, porque así como empezó, terminó. Evangelio de Juan, capítulo 21. Vamos a leer todo el pasaje, aunque es muy hermoso, pero los hermanos después lo pueden leer con más detenimiento. Pero vamos a ir al punto por causa del tiempo. Aquí el Señor ha muerto ya, ha sido crucificado, ya ha sido sepultado 3 días y ha resucitado, y ha aparecido ya 2 veces antes a sus discípulos, y lo habla en plural. Esta es la tercera vez que el Señor se aparecía en medio de ellos. Ustedes recuerdan, hermanos, la última vez que el Señor tuvo una escena particular, individual en la vida de Pedro, que nos narran los evangelios, fue cuando Pedro negó al Señor.
Y dice que él lo miró y lloró amargamente y se fue. ¿Cierto? De ahí en adelante, Pedro había estado buscando al Señor, él fue a la tumba y no lo encontró. Se aparecía cuando estaban en los 11, ¿cierto? Y el Señor ahí predicaba y abría las escrituras y les enseñaba muchas cosas. Pero esta es una escena en donde Pedro vuelve otra vez a estar a solas con el Señor, en intimidad. Aunque habían más personas en el medio como aquella primera vez, aquí también había un ambiente, ¿cierto? Porque recordemos que a Pedro desde esa última vez que el Señor había hecho eso de la pesca milagrosa, había seguido al Señor dejándolo todo, ¿cierto? Pero él había pasado por toda una experiencia con el Señor, hasta haberle negado, ¿no? Entonces dice así el capítulo 21, versículo 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ¿Sí? Al menos no se menciona desde esa primera vez, otra vez en donde Pedro otra vez hubiera vuelto a pescar de esta manera. Otra vez, digámoslo así, en su parte natural, ¿cierto? En su experiencia, en su profesión. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Aquí se empieza a aparecer otra vez esta escena, ¿cierto? Probablemente Pedro no lo notaba, pero aquí hay algo que empieza otra vez a repetirse, ¿cierto? Y dice así, cuando ya iba amaneciendo, o sea, toda la noche ahí, en su propio esfuerzo y tal, dice, ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa otra vez. Parece que al Señor le gustaba esos ambientes así, más, ¿cierto? Más naturales, sin tanta preparación artificial, qué sé yo. Recuerdan, hermanos, que el Señor en alguna oportunidad le había dicho a los discípulos, mire, esos grandes edificios, eso hay que destruirlo, eso se va a acabar. Porque yo voy a edificar eso en 3 días. Lo que ustedes se demoran 40 años edificando este templo. En 3 días. Porque él hablaba de algo vital, que era su cuerpo. Y ellos habían puesto los ojos en una estructura externa, apariencia, por fuera nomás. ¿Cierto, hermano? De eso tenemos que aprender. ¿Cierto? De descansar, no en las cosas externas que a veces pueden ser favorables o a veces desfavorables. Pero si descansamos en el Señor, una playa será el lugar ideal, será el lugar de reposo, un arbolito donde el Señor nos quiera llevar. Eso va a ser más hermoso, ¿cierto? Entonces otra vez aquí en la playa, ¿no? Entonces dice así, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Parece que el Señor no se les era tan evidente y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Y respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis, ¿no? Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces, incluso los contaron, ¿no? Más adelante dice. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, porque Pedro como que esto todavía no entendía, a veces como que no hacemos clic, ¿cierto?, de lo que pasa. Alguien hubiera podido pasar esto, ya no me había pasado antes, ¿no? Como esto, como que se me hace familiar algo. Alguien alguna vez había multiplicado los peces, pero no me acuerdo quién era, ¿cierto? Entonces Juan, ¿no?, un poquito más sensible a estas cosas, dice Juan, le dice, es el Señor, le dice a Simón. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar, ¿no? Y bueno, ahí, como decimos, versículo 11, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, los contaron, imagínense, hermano, cantidad de peces, ¿de a cuánto les tocaba cada uno? Como a más de 15, no se los podían comer todos, a veces uno no alcanza con uno solo, pero esa es la abundancia de la obra del Señor por nosotros, ¿cierto? De eso habla esto, dice. Jesús les dijo, venid y comed, ¿no? Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Y sabiendo que era el Señor, ¿cierto? Porque ellos ya conocían al Señor y ellos sabían, solo que a veces en nosotros, ¿cierto?, sabemos lo que es del Señor, sabemos la obra del Señor, pero, ¿cierto?, nos encontramos como en ese estado de sabiendo el Señor a qué nos llama, sabiendo que es el Señor, todavía nosotros pues está esa partecita que Él está formando en nosotros para
hacernos ver más nítidamente, ¿no? Bueno, dice el versículo 15 para ir ya al tema, ¿no? Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, después de toda esta escena, no sé si Pedro recordaba aquella primera escena, porque así comenzó todo en la vida de Pedro, ¿no? Y sabemos lo que pasa acá, dice, Jesús dijo a Simón Pedro, ahora esta empieza a ser nuevamente la intimidad, es la última escena que tiene el Señor con Pedro, a menos aquí en los evangelios. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Bueno, ya no más que estos, pero ¿me amas? Pedro respondió, sí, o sea, le quitó el más que los demás, ¿cierto? A veces nosotros pensamos que amamos más que los demás, ¿cierto? Pero justamente eso es lo que el Señor quiere hacer notar a Pedro, ¿cierto? Y dice acá, por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Hermanos, este entristecimiento en nuestros corazones es lo otro que tiene que lograr el Señor después de librarnos del pecado. Ahora, ¿sabe qué tiene que operar el Señor en nosotros y de qué ahora tenemos que ser librados? De nosotros mismos, ¿sí? Ahora nosotros tenemos que ceder nuestra propia vida. Nuestro problema más grave, hermanos, si lo vemos a la luz de la Biblia, no es el pecado. Realmente del pecado nosotros deberíamos salir con relativa, digámoslo así, entre comillas, facilidad, porque es cuestión de estar con la provisión adecuada. Pero sabe que hay algo que es más difícil para nosotros, es tratar con nuestro propio yo. Es tratar con nuestro propio yo. Eso todavía nos es más complejo que el mismo pecado. El apóstol Pablo usa una expresión, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Sabe qué es ese sufrimiento, hermanos? Una cosa indescriptible. Dice, ¿hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. No dice Pablo que sufre dolores de parto para que nosotros dejemos de pecar. Porque ahí Pablo puede seguir sufriendo toda la vida esos dolores de parto y nunca va a pasarnos nada, porque el único que podía sufrir por nuestro pecado era el Señor Jesús en la cruz. Pero ahora Pablo sabe que ahora tiene que Cristo formarse en nosotros. La santificación que es Cristo y que está en nosotros desde cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, en nuestro espíritu, esa santificación que es Cristo, Hebreos, creo que capítulo 12, nos enseña que es mediante el entristecimiento de nuestro yo que podemos participar de esa santificación, que ya tenemos, no que no tenemos. Pero la manera de participar de esa santificación es mediante el tratamiento de nuestro yo, no del pecado. El pecado quedó resuelto en la cruz del Calvario. Ahora el Espíritu Santo va a tener que entrar a perforar nuestra alma, separar lo que es natural, separar nuestro propio yo, nuestro propio brío, nuestro propio orgullo, nuestra propia fuerza tiene que irla quebrantando. ¿Sabe qué, hermano? Aún nuestra propia fuerza, entre comillas, espiritual, por no decir religiosa, porque esto es lo que ahora el Señor Jesús le está enseñando aquí a Pedro. La primera vez que Pedro se presentó delante del Señor Jesús, cayó de rodillas porque el Señor había pescado una gran cantidad de peces para él, ¿sí? Ahora aquí Simón está de pie, ¿sí? Él ya no cae de rodillas porque él es un hombre pecador. Él ahora necesita aprender una lección todavía más profunda. Y esa más profunda tiene que tocar su alma. Y por eso es que ese entristecimiento, hermanos, es la operación de la cruz ahora en nuestro yo. Y Simón se entristece. ¿Y sabe qué dice ahora Simón? Y es la respuesta con la que el Señor deja, ahora sí. Porque si el Señor lo deja solamente en el primer, sí, Señor, yo te amo, ¿cierto? Probablemente Pedro todavía seguiría pensando lo que pensaba antes que él lo negase, ¿cierto? Simón todavía pensaba que él era
capaz de seguir al Señor hasta la muerte. Él había dicho, Señor, aunque todos te negaren, yo no. Mi vida pondré por ti si es necesario. Yo sé que estos de al lado mío no son capaces, pero yo sí voy a ser capaz. Porque yo soy un hombre muy fuerte, Señor. ¿Cierto? Pero eso todavía no era lo más difícil. Lo más difícil era convencer a Pedro de lo que él dice que era. Ay, Señor, tú lo sabes todo. Tú me conoces a mí. Tú sabes mi medida de amor dónde está. Yo realmente contesto las cosas de una manera mecánica. Yo a veces pienso que estoy en el cielo, ¿cierto? Yo a veces pienso que estoy en determinado nivel, ¿cierto? Pero Señor, he aprendido realmente, después de todo esto, me acuerdo desde la primera pesca milagrosa, hoy he aprendido, Señor, que tú eres el que sabes, tú eres el que me conoce, ya no puedo ni yo mismo decir nada de mí mismo. Ya cuando el Señor me pregunta algo, dudo tanto de mí mismo que prefiero cerrar la boca y dejar que el Señor sea el que hable, ¿cierto? No patrocinarme tanto a mí mismo. Y esa es la lección más difícil para nuestra vida. Ni siquiera es tan difícil para nosotros salir de los pecados ni salir del pecado. Es más difícil que el Señor tenga que tratar con nosotros. Porque a veces, aun cuando salimos de los pecados y podemos superar algunos problemas con los pecados, nuestro corazón se vuelve más difícil a veces, ¿cierto? Imagínese alguien que pudiera presentarse sin este entristecimiento y habiendo vencido los problemas del pecado, ¿cierto? Sería alguien bastante difícil, bastante complicado, ¿cierto? Pero ahora nosotros necesitamos ser tocados por el Señor, dejar que su toque llene de tristeza nuestra alma, tristeza de nosotros mismos, tristeza de nuestra propia justicia, ¿cierto? Un hermano escribía eso, escribía que la iglesia, que es más difícil sacar a la iglesia de la justicia propia que de los pecados, que es más fácil avanzar en la iglesia cuando la iglesia tiene problemas de pecados que cuando tiene problemas de orgullo y de justicia propia. Y hermano, y no es eso lo que nos habla el Apocalipsis allá en las iglesias. No es ese el asunto de la Odisea, que dice yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. No, ¿cierto? No es eso lo que el Señor quiere operar en nosotros. No es ese el punto que el Señor nos quiere llevar. El punto al que el Señor nos quiere llevar es a que Él, su carácter, ese mismo carácter que vio Pedro, una persona que le rogaba que apartase la barca, ¿cierto? Eso mismo ahora Él tiene que traspasarlo a nosotros. Y eso, hermanos, requiere sufrimiento en nuestro ser. Requiere negación, requiere decepción, requiere maltrato, requiere humildad, requiere mansedumbre, ¿cierto? Y por eso aquí el Señor le dice, ¿no? Mira, tú lo sabes. Tú sabes que te amo, tú lo sabes todo, ¿cierto? Tú sabes que te amo, tú sabes realmente quién soy yo. Yo ni siquiera puedo decir quién soy yo mismo. Por eso ahora la confianza de Pedro empezaba a ceder. Y le dice así el Señor, apacienta mis corderos, de cierto te digo. Y esta es la enseñanza aquí detrás de todo esto. Dice, cuando eras más joven, ¿qué pasaba con Pedro cuando era más joven? Decía, te ceñías, ibas donde querías, ¿cierto? Fíjese que aquí no decía que se iba a pecar necesariamente, solo iba a donde quería, ¿cierto? La última vez que Pedro se había ceñido, que es la palabra que utiliza aquí el Señor, era hacía unos momentos, cuando él dice que se ciñó la barca, se voltó de la barca a ir a ver al Señor, ahí usa esa palabra. Pedro, tú te ciñes, te desciñes cuando quieres, te metes cuando quieres, al mar vas a pescar cuando quieres, ¿cierto? Y fíjese que aquí es algo, no está hablando del pecado, está hablando de algo que hay en el carácter de Pedro. Pedro, necesito, ¿cierto?, asemejarte más a ti. Dice, pero cuando seas viejo, te ceñirá otro. Ay, hermano, que el Señor nos ciña a nosotros. Esa es la obra de Él. Y nos lleve ¿a dónde? A donde no queremos. Ese es el tratamiento de nuestra alma. Y eso, ¿sabe qué, hermanos? Eso es más complicado que tratar con el pecado mismo. ¿Sí? Y esa es la obra del Señor. Ese es el otro aspecto de la salvación que el Señor nos quiere dar. ¿Sí?
Hay un aspecto que es librarnos del pecado y por ende de nuestros pecados. Pero eso es apenas lo primero. Incluso tendríamos que decir una cosa, hermanos. Si usted piensa un momento, el Evangelio dice que es el Evangelio eterno, o sea, estaba antes aún de la misma creación. Antes de que Adán pecara, ya hay un Evangelio. ¿Sí? Y uno podría pensar, bueno, Adán no tenía pecado, ¿cierto? Antes de pecar, obviamente. Adán no tenía pecado. ¿Y sabe qué? Aún todavía Adán, el Señor tenía una obra que hacer con Adán. Una obra profundísima. Una obra profundísima. Tan profunda como la que tiene que hacer el Señor hoy con cada uno de nosotros. Y Adán no había pecado. ¿Sí? El problema de Adán no era librarse de su pecado. Y el Señor no necesitaba que Adán pecara para que su evangelio eterno tuviera eficacia en la humanidad. ¿De qué nos habla esto, hermanos? La obra más profunda del Señor con Adán era que Él pudiera ser, como dice aquí de Pedro, que Él se dejara ceñir por el Señor. Y que Adán pudiera negar esa propia voluntad que lo llevó a desprenderse del Señor, a ir a donde Él quería, a desprenderse de la fe en el Señor, a desprenderse de la confianza de Dios. ¿Cierto? Eso todavía el Señor tenía que hacerlo en Adán. Y el Señor lo hubiera tenido que hacer, aunque Él no hubiera pecado. Adán todavía necesitaba pasar por esa obra. Y esa, hermanos, es verdaderamente la obra que Dios espera hacer con nosotros. Él tuvo que resolver el problema del pecado porque nosotros nos metimos en el pecado. Más bien dice que el pecado entró al mundo. Pero aunque el pecado no hubiera entrado al mundo, todavía el Evangelio tenía que haberse desarrollado en el corazón del ser humano. Porque el Evangelio contiene esta parte también, de negarnos a nosotros mismos, de que su carácter sea transformado en el nuestro, o sea, que el de Él sea también ahora el nuestro. Como Pablo decía, que ya no viva yo más, sino que Cristo sea el que viva en mí. Y cuando estamos diciendo que Cristo vive en mí, es que lo de Cristo se refleje en mí. Y lo de Cristo es el carácter de Cristo. Es ese que le rogaba con absoluta paciencia a un pescador burdo y pecador: ay, ¿puedes apartar un poquito tu barca del mar? ¿Sí? ¿Me puedes prestar tu barca para sentarlo aquí y seguir hablando la palabra de Dios? Eso es lo que el Señor quiere traspasarle a Pedro desde el principio. Claro, tenía que empezar por librarlo de su propio pecado. Pero eso ya se hizo, hermanos. Eso ya está resuelto. ¿Sí? Dice que nosotros ya somos libres del pecado. Ahora la obra del Señor es más profunda. Y ahí es donde tenemos que poner nuestros ojos. No tanto en el pecado, los pecados. Para eso ya vimos que el Señor nos tiene que poner en su terreno. Pongamos nuestro corazón, nuestros ojos, ¿sabe ahora dónde? En nuestro corazón. En lo que pasa en nuestro corazón. Si nuestro corazón realmente está siendo llevado por otro, o si todavía estamos haciendo lo que nosotros queremos, como le decía el Señor a Pedro: Pedro, tú vas donde quieres, ¿no? ¿Cómo podríamos decir? Donde se te da, ¿cierto? Así a veces somos nosotros. Aún habiendo resuelto el problema del pecado, hacemos lo que queremos, nos comportamos de cualquier manera, pero esa es la obra que el Señor quiere hacer más a profundidad. Porque dice ahí, terminando el versículo, dice: dándole a entender a Pedro con qué muerte iba a glorificar a Dios. La muerte, no solamente la muerte física en la cruz, que fue la de Pedro realmente. ¿Con qué muerte tenemos nosotros que glorificar a Dios, hermanos? Con la muerte de nuestro yo también, con la muerte de nuestra propia fortaleza, de nuestra propia confianza en nosotros mismos. No hay nada más negativo, nada más difícil que nos pueda pasar, y es que habiendo sido libres del pecado, ¿cierto?, no seamos libres de nosotros mismos, de nuestra propia rudeza y naturaleza. Señor nos ayude. Oremos al Señor, oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado.
Señor, por tu preciosa y abundante obra para con nosotros. Gracias, Señor. Gracias por haberte manifestado en nuestras vidas. Cuando pensábamos, Señor, que todo podíamos hacer con nuestras propias manos y satisfacer nuestros propios corazones. Tú, Señor, nos mostraste la verdad de tu evangelio, la verdad de tu obra, Señor. Señor, que podamos ceder a ti todo nuestro corazón, Señor. Perdona, Señor, nuestra astucia propia, Señor. Perdona cuando nos oponemos a la delicadeza de tu Espíritu, a la mansedumbre de tu Espíritu, Señor. Porque tú eres muy paciente para con nosotros. Tú eres tan tierno con nosotros, Señor. Solo que a veces nosotros no entendemos bien tu ternura, Señor. No entendemos y no nos doblegamos ante tu sencillez. Señor, que nuestro corazón pueda percibirte, Señor, como tú eres. Que tu silbo suave y apacible, Señor, sea suficiente en nuestros corazones. Que tu amabilidad, Señor, sea suficiente en nuestros corazones. Que tu longanimidad, Señor, que tu paciencia sea lo que nos cautive y nos haga ceder a ti rápidamente todo nuestro corazón, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo está trabajando y trabaja hasta hoy en esto, Señor. Gracias por habernos librado del pecado, por haber pagado nuestra deuda. Y gracias por formarte en nosotros, por seguir insistiendo con tus hijos hasta hoy. Que podamos, Señor, ceder a ti todo nuestro corazón. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén, Señor.